Bienvenidos, bienvenidas a su programa La Pluma del Maestro. Soy Oscar Benavides, su tutor en la Palabra de Dios. Un nuevo nacimiento, el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Convicción, la columna de la fe. Hebreos 11:1 dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivimos en un mundo de fe, pero ¿cuánto entendemos qué es la fe? Voy a compartir con ustedes este tema tan apasionante. La columna vertebral de la fe es la convicción. Nos basaremos en Hebreos 11:1, pero desde luego les insto a estudiar detenidamente todo el capítulo 11. Fe es certeza. Fe es la certeza de la esperanza que se aguarda. Nuestra fe está puesta en el Dios de toda gracia, en su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, y su Santo Espíritu. Creemos en una vida después de la muerte, una vida maravillosa por toda la eternidad, donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La certeza es el fundamento de la fe. La certeza es la confianza y seguridad que lo que Dios nos afirma, eso vendrá. Tenemos la garantía de nuestra salvación eterna. La certeza, por lo tanto, es creer en la verdad evidente de Dios y sus promesas para nosotros. La certeza es la sustancia de la fe. Como la sangre que recorre el cuerpo es la sustancia de la vida, así la certeza es la sustancia de la fe. Sin ella, la fe no tendría sentido. Aquí nos enfrentamos a una realidad espiritual, pues solo las personas nacidas de nuevo pueden entender la razón de la fe. Pablo dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, es creer en Dios en contraste con los sistemas contrarios de este mundo. Es la esperanza de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Fe es convicción. Convicción es la columna de la fe. La fe en el Hijo de Dios debe llevarnos al convencimiento de nuestra condición humana. La convicción nos lleva al arrepentimiento de nuestros pecados y aceptación de la salvación eterna en Cristo Jesús. No es una fe ciega. Es una fe razonada. Otro aspecto valioso de la verdadera fe en Dios, en su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu, es que la fe no es un elemento ciego, sino de convicción y certeza. Una fe ciega se impone, pero la fe de Dios expone evidencia de que le hay. Romanos 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No depende de las circunstancias. La fe en Dios sobrepasa toda circunstancia. En las Escrituras hay muchos testimonios de personas que pasaron por circunstancias que pusieron a prueba su fe. La fe no se basa en la religión, sino en la relación personal con Dios. Dios es el objeto de nuestra fe. Muchos confían en sus riquezas, en sus profesiones o en sus propias habilidades, pero cuando pierden la esperanza de su fe, pierden la razón de vivir. Otros confían en imágenes e ídolos, pero para el creyente, Dios debe ser el centro de su fe. Convicción es persuasión. No es lo mismo que fanatismo. La Real Academia Española define fanático como preocupado o entusiasmado ciegamente por algo. La fe real nos convence de nuestra condición delante de Dios y nos persuade hacia el conocimiento de su verdad revelada. La certeza y la convicción traen esperanza. Nuestra vida espiritual depende de una fe que nos da certeza y convicción y con ello esperanza. Esperanza de un presente mejor, sin vicios, mejor condición de vida familiar y social, esperanza en un futuro glorioso con nuestro Dios y Señor Jesucristo.
Cristo es el autor y consumador de la fe. Sin Cristo no hubiera fe salvadora. Miles de personas son desilusionadas en su fe porque ponen su mirada en los hombres. Nunca olvidemos que como seres humanos podemos fallar. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Fijemos nuestra mirada en el Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un ejemplo de lo que es la fe. Imaginemos que el viaje lo tienes que hacer programado dentro de un mes. Ya tienes el tiquete en mano y con él tienes la certeza que te darán exactamente lo que dice el tiquete. Podrás viajar en la fecha y la hora señalada y la seguridad de un número de asiento asignado. Todo lo tienes en un pedazo de papel que te garantiza que recibirás por lo que has pagado, pero aún no ha llegado el día. Aún así, no tienes duda que todo está bien. Lo que tienes es un pedazo de papel que te da la esperanza. Así la fe es como un documento legal que te da garantía que recibirás lo prometido por Dios. Fe es certeza y es convicción. Como venimos hablando, la fe tiene dos aspectos que sobresalen, la fe y la convicción. Certeza es el fundamento, la base, la sustancia de la esperanza que aguardamos. Convicción es el convencimiento inmutable por el cual somos capaces de morir. La fe es certeza, certeza que tenemos una fe sólida en Dios, que tenemos esperanza de vida en Cristo, que somos redimidos en Él. La fe es convicción que Dios existe y es el creador del universo, que somos pecadores y necesitamos de un Redentor, que su Hijo Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Convicción. Tenemos la convicción de que Dios existe. Dios es el creador del universo. Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo creado obedece a un diseño y todo diseño pertenece a un diseñador. Todas las cosas tienen una causa externa que las creó. Todo lo que hay en el universo está finamente diseñado, de manera que es imposible que llegara a existir sin la intervención de un diseñador. Desde lo infinitamente macro hasta lo infinitamente invisible a nuestra vista, obedece a un diseño perfectamente pensado. Si caminamos por un bosque y de pronto encontramos un reloj, no vamos a pensar de ninguna manera que el reloj apareció de la nada. Tendremos total convicción y seguridad que se le cayó a alguien lo perdió, pero que en algún momento ese reloj alguien tuvo que haberlo diseñado. De igual manera, nosotros tenemos la convicción de que Dios es el creador del universo y que todas las cosas fueron debidamente diseñadas por Él. Dios es la causa de todas las cosas creadas en el universo. Todo lo creado demuestra un diseño inteligente. Por ejemplo, nuestro planeta está matemáticamente en una posición perfecta para que haya vida. La naturaleza demuestra que obedece a un diseño inteligente. La materia misma reclama un orden cósmicamente infinito, tan profundo como el mismo macrouniverso. Todo lo creado demuestra que hay una inteligencia creadora de todas las cosas. Dios es la causa incausada. La creación no solo tiene una causa inicial, sino que también tiene que haber una fuerza externa a ella para que subsista. Dios es la causa incausada, Dios es la causa externa a todo lo creado. Colosenses 1:17 nos dice, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La fe es el conocimiento seguro, claro y evidente acerca de Dios. Entre más conozcamos de Dios, más fuerte será nuestra fe en Él y entenderemos su propósito. La fe en el Dios de la creación está exento de toda duda. La evidencia que nos da la creación pone fuera de toda duda la existencia de Dios. Solo los incautos e insensatos niegan la evidencia.
Podríamos decir que la certeza es la verdad al cuadrado, tomado de Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano. Lo que no se ve, lo espiritual, es tan real como la realidad física. Las cosas invisibles sostienen las cosas visibles. Por ejemplo, los átomos componen la materia, las células a todo ser vivo. No los vemos a simple vista, pero allí están. El resto del capítulo 11 de Hebreos aporta la evidencia de la fe. Son incontables los testimonios que aporta este capítulo 11. En realidad es una demostración de esa fe, de ese testimonio, de ese vivir con Dios, y es una inspiración para que nosotros sigamos tal ejemplo de fe. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos con toda convicción venir a Dios, venir a Él, y aunque pasemos vicisitudes, aunque pasemos dificultades, nos mantenemos firmes creyéndole a Dios, creyendo que Él tiene el control de todas las cosas, creyendo que Dios tiene un propósito en todo. Y lo más importante es saber que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Creer en Dios o creerle a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Si le preguntamos a cualquier persona si cree en Dios, lo más probable es que dirá que sí, pero su estilo de vida no da testimonio de una vida de acuerdo con la voluntad de Dios. La diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios es abismal. Creerle a Dios es someter su vida a un cambio total, en la búsqueda constante de hacer la voluntad de Dios, de andar en sus caminos, de renunciar a las cosas perversas de este mundo y vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios, no dice que creyó en Dios, sino creyó a Dios. Muchos creen en Dios, pero pocos le creen a Dios. Esa es la gran verdad que encontramos y que les insto para que seas una persona no del montón que cree en Dios, sino una persona que ha tomado la decisión de entregarle su vida y creerle a Él. No creerle las circunstancias, creerle a Dios, vivir para Él, vivir una vida santa, vivir una vida en la búsqueda de su presencia, en la búsqueda de su amor, y en una vida íntegra delante de Él. Aplicación personal. Tengo una fe razonada, no ciega. Dios no quiere marionetas a quienes manejar, sino hijos e hijas con plena convicción del por qué le siguen. Desarrolla tu fe en Dios acercándote a Él. Una fe sólida se basa en una relación íntima con Dios. La mejor manera de hacerlo es acercándose a Él en comunión y obediencia a su palabra. Sé una persona de convicciones inmutables en Dios. 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo nos demuestra que la fe en Dios es una fe razonada, que requiere de una defensa. Por lo tal, para hacer una defensa se necesita presentar las evidencias, las causas, pero hay que hacerlo con mansedumbre y sabiendo que nosotros tenemos una razón de esa esperanza. Esa razón es Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Sé uno de los que le creen a Dios. Pablo dice en Romanos 4:18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Nunca dudó de que Dios cumpliría lo que le había prometido. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Te invito a creerle a Dios, a confiar en Él, en su palabra fiel y amarle con todo tu ser. Búscalo, busca al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Enamórate de Dios, busca de Él, que tu fe sea una fe realmente arraigada en Él, una fe en su palabra. No tengas una fe religiosa, ten una fe de relación con Dios, una fe personal, una fe que va mucho más allá de lo que puedes ver a simple vista. Que Dios te bendiga y que este tema sea de gran bendición para tu vida. Tesoro de la palabra de Dios. Hoy voy a compartir con ustedes 4 pilares de la fe. Dentro de ellos está persuasión, obediencia,
paciencia y acción. Persuasión. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta persuasión ha llevado a millones de creyentes a morir por la fe en Cristo. Miles sufrieron las torturas más indescriptibles sin ceder ante el dolor. Obediencia. Sin obediencia al mensaje de Cristo, la fe sería vana. Como una buena acústica, el mensaje de Cristo debe resonar en nuestros oídos para someternos a sus preceptos. Esta es una de mis palabras favoritas por la connotación en el griego. Obediencia en el griego está compuesto de hipo, que significa abajo, y akuo, oír, es decir, someterse a lo que escucha. La fe es la seguridad de que el mensaje de Cristo es real y digno de obedecerla. Paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta es otra palabra también muy interesante en el texto griego, compuesto de hipo también, que significa abajo, y meno, que significa permanecer, es decir, permanecer en su lugar a pesar de las circunstancias. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Vemos aquí la importancia de esta palabra, paciencia, lo que significa, como lo mencionaba, es permanecer en su lugar. Es la persona que se mantiene a pesar de las circunstancias, a pesar de la tribulación, a pesar de las pruebas, se mantiene en su sitio creyéndole a Dios, caminando con Él. La paciencia forma el carácter espiritual. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos. Nosotros tenemos que ser formados en nuestro carácter espiritual. Y la manera es a través de la prueba de nuestra fe. De esa fe en Dios, de creerle a Él, de permanecer en el lugar, sabiendo que en algún momento Dios se va a glorificar en nosotros. La otra palabra, acción. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto no se refiere a las obras de la ley, sino a las de la gracia. Santiago 1:22 dice: seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Esto, desde luego, quiere decir que usted y yo tenemos que poner en práctica lo que aprendemos. La única manera en que tengamos ese crecimiento espiritual, la única manera en que usted y yo nos ejercitemos y tengamos más conocimiento de Dios, más personalidad espiritual, que seamos moldeados y transformados, es poniendo en práctica la palabra de Dios. Es lastimoso saber cómo miles de personas escuchan el mensaje de Cristo y le entra por un oído y le sale por el otro. Pero propóngase ser un hacedor de la palabra de Dios y va a ver los frutos tan extraordinarios y las bendiciones tan extraordinarias que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga. Comparte este video con tus amigos. Queremos llevar este mensaje a miles y millones de personas. Comparte este enlace. Suscríbete a tu canal, La Pluma del Maestro. Dale un me gusta. Queremos conocer tus inquietudes sobre temas que quisieras aprender más. El propósito de este canal es ayudarte a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Escribe a laplumadelmaestro@gmail.com. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa.